Bienvenidos a MC Radio. MC Radio Online. MC Radio. Música y cultura. Amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En MC Radio, Música y Cultura en Acordes y Letras, hoy tendremos la presentación del nuevo trabajo del escritor Manuel Vicent. Su título, La Regata. Manuel estuvo en el Aula de Cultura del Correo presentando este nuevo trabajo, este nuevo libro, junto con el periodista César Coca. En el Rincón del Poeta, en nuestras cartas al anochecer, hoy tendremos dos preciosas poesías de una gran poeta, Rosa María Estremera. Sus títulos, Trauma y Monólogos del Desconsuelo. La música que nos acompañará será la de Elvis Presley con la Royal Philharmonic Orchestra. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Una pintora de renombre internacional regresa a Madrid para enfrentarse a su pasado. ¿Qué ocurrió en aquel maravilloso jardín de la casa familiar? ¿Qué pasó con su hermana? Secretos familiares que la han perseguido durante años a través del color y de las sombras de su pintura. El color del silencio, una novela de Elia Barceló, publicada por Roca Editorial. La cálida voz de Macarena Berlín irrumpe en la literatura con Háblame bajito, una novela llena de talento y sensibilidad en la que su protagonista se lanza a la aventura de una nueva vida cuando se cierran antiguas puertas y se abren nuevas oportunidades. Háblame bajito, de Macarena Berlín, publicada por Suma de Letras. Como os decía anteriormente, en nuestro Rincón del Poeta, en nuestras cartas al anochecer, hoy tendremos por primera vez a una gran poeta llamada Rosa María Estremera. Yo llevo siguiéndola muchísimo tiempo a través de Facebook y estoy absolutamente enamorado de su poesía. Hoy vamos a escuchar dos de ellas, Monólogos del Desconsuelo y Trauma. Y esperamos dentro de muy poco tenerla con nosotros en MC Radio, en Acordes y Letras. Vamos ya con ella, Rosa María Estremera. El Rincón del Poeta. Cartas al anochecer. Monólogos del Desconsuelo. Rosa María Estremera. Eres el susurro que lame mi herida, que engendra de mis labios la tibieza del abrazo. Eres el destello y la sombra encubierta del deseo. La erótica suave y casi inocente del recuerdo. Desenfocado. Coronas de impaciencia el placer de la mirada. Eres la fortaleza que desde tu seguro sosiego inflama de colores mi invierno.
El amor, ese viejo neón. Antología de poemas de amor y desamor de Carmelo Iribarren. Enamorarse es fácil. Uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo varias veces al día, a nada que se lo proponga y se mueva un poco por ahí. Y si es verano, ni te cuento. Enamorarse no tiene mayor mérito. Realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una historia de amor. Trauma, Rosa María Estremera. El desánimo irreparable, el eco convertido en polvo, en recuerdo que rueda como un canto por la feroz erosión de otro tiempo, donde la hora no existe. Bulle sin aliento el amargo encuentro de sus risas. El desprecio hiriente modeló el afecto y urdió la venganza. El momento de la superación, si llega, viene siempre tarde, transformado en arena disuelta. El miedo que sepulta la resaca se convierte en castillos de nostalgia. Solo resta su abandono, encubierto por la orilla del despropósito, la inexorable marea que lo destruye. Acordes y letras. Música y cultura a través de mcradio.es. Cuando aparecen los hombres. María Izaguirre. Sigue los rastros de sangre y llega al borde del abismo sobre el que se tambalea la feroz condición humana. César Pérez Gellira, el maestro del thriller literario, culmina su nueva trilogía con A Grandes Males, una novela que no te dejará indiferente, publicada por Suma de Letras. Entramos ya en la parte principal de nuestro programa de hoy. Como os contaba, estuvo en Bilbao Manuel Vicent, vino a presentarnos su último trabajo, La Regata. Estuvo en el Aula de Cultura del Correo y presentado por el periodista César Coca. Para mí fue un auténtico placer y una sorpresa conocer a Manuel. ¿Quién no ha leído Tranvía a la Malvarrosa, por ejemplo? Y para mí tener delante a Manuel pues fue realmente emocionante, ¿no? Además me sorprendió por su buen humor, por su simpatía, por su cercanía. Ya veréis cómo en la presentación no solamente nos habla de su novela, sino que nos habla de muchísimas anécdotas de su vida, de recuerdos, de historias, que estoy seguro que os van a encantar y os van a divertir muchísimo. Vamos ya con esta presentación con Manuel Vicent y La Regata. Recordadlo también que no solo lo podéis escuchar, sino que también lo podéis ver a través del canal de YouTube de MSIN Radio. Manuel Vicent. Manuel Vicent, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí también. Yo tengo que empezar hoy con una confesión biográfica, y es que yo en los años 80, cuando era un periodista jovencito
que velaba sus primeras armas, yo me leía a este señor todas las mañanas a ver si aprendía algo de cómo escribía. Y aquellas crónicas, estampas de Madrid, crónicas urbanas, aquellas series de crónicas que hacía en esos años, donde además reflejaba muy bien Madrid de aquella época de la movida y de la postmovida, y quizá también una época en la que había tantas cosas en ebullición, que tantas cosas cambiaron en la radiografía social del país. La política, por supuesto, se da por supuesto, ¿no? Pero en la social y la cultural. Y yo me leía a este castellonense, licenciado en Derecho y graduado en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid, que ha trabajado en varios medios, incluida alguna revista humorística, por cierto, que ha publicado medio centenar, más o menos, de libros de los géneros más diversos, y que ha ganado premios tan relevantes como el Alfaguara, el Nadal o el Francisco Cerecedo, que son premios de periodismo. Si no me equivoco, 2 de tus libros, Manuel, han sido llevados al cine: Tranvía, La Malvarrosa y Sol de Mar. ¿Alguno más o esos 2? No, algún cuento así para cortos. Sí. Y que ahora publica una novela titulada Regata, después de 3 libros en los que había desmenuzado, quizás sea más justo decir despedazado, la vida española de las últimas décadas, con nombres y apellidos reales o con referencias reales que no eran difíciles de identificar. Y ahora lo que nos ha traído, lo que ha publicado, es un relato coral de ficción en un territorio que en parte también lo es, porque aparece una localidad inexistente, pero que es territorio literario de Manuel Vicens, pero en el que todo es muy real, ¿no? ¿Por qué después de esas novelas, por qué ese regreso a Circea, es decir, al Mediterráneo, después de novelas muy mesetarias o quizá más específicamente madrileñas, novelas de la corte casi, o de la corte, a veces de la corte de los milagros, pero de la corte? ¿Por qué ese regreso al Mediterráneo? Bueno, buenas tardes, gracias. Realmente es un espacio literario que se confunde con la infancia, con la niñez, con la primera adolescencia, con la juventud. Es un paraíso perdido. Todos los paraísos son perdidos, si no, no son paraísos. Y la forma de recobrarlo es constituirlo en una materia fermentada, literaria, a través de la imaginación. Yo creo que el arte es producto de la impotencia. Escribe de amor. Los grandes escritores de amor son los que no han conocido realmente el amor de verdad, ¿no? Los grandes escritores de aventuras son gente que no ha salido probablemente de la habitación. Es la imaginación. Los grandes gastrónomos, los que han escrito de comida y de sibaritas, pues probablemente son gente que tenían úlcera de estómago. Los que mejor saben de vino son los abstemios, los que tal vez han tenido un problema con el vino y lo han soñado. Bien, yo descubrí el Mediterráneo cuando lo perdí. Yo, cuando estaba en el Mediterráneo, nací allí, era un niño de gatas cuando empezaron a caer bombas. Realmente yo no sabía qué era el Mediterráneo cuando yo iba de chaval en bicicleta a bañarme a las calas, cuando después en Valencia bailaba boleros en la Malvarrosa. Bueno, cuando ya me voy a Madrid, yo pensé: ¿qué pasa que aquí el Mediterráneo no llega a las Cibeles, ¿no? Qué maravilloso sería que llegara a las ventanales del Café Gijón y rompiera aquí. Entonces me propuse hacerlo fácil y digo, bueno, pues ya que no está el Mediterráneo aquí, lo voy a imaginar y lo voy a convertir en literatura. Eso es un regreso continuo, es decir, el paraíso perdido o la Ítaca fermentada por la imaginación. ¿Qué es Ítaca? Un sitio donde hay una mujer tejiendo y destejiendo infinitamente una manga de un jersey, que es el tiempo, un bucle del tiempo, y un camino, un camino a ese sitio donde no existe, pero que la verdad, el camino es la verdadera Ítaca. Bueno, pues yo, el volver al Mediterráneo continuamente, literariamente,
es una forma de recrearlo y de vivirlo. Y eso es lo que hago. Bueno, en toda mi trayectoria, pues se nota, incluso en las columnas, se nota que debajo de cualquier cosa que yo escriba, incluso de política y tal, siempre hay un rumor de un oleaje de allá de la infancia. Uno de los relatos de esos años 80 más célebres, en Crónica Cuento, que luego dio título a un volumen, No pongas tus sucias manos sobre Mozart, premiado, muy copiado, muy leído. Te preguntaba en una entrevista hace mes y pico, cuando salió el libro, si estamos ante la generación que protagoniza este libro, los que tienen 50 y tantos años aproximadamente, que generacionalmente serían, por razones de calendario, serían aquellos jóvenes ya casi postadolescentes de No pongas tus sucias manos sobre Mozart. Son estos que ahora protagonizan numerosos episodios de corrupción que estamos viendo todos los días en la televisión y en la radio y en los periódicos. ¿Podríamos decir que aquellos polvos, es decir, aquella generación mal educada, abandonada a su suerte, que proclamaban su libertad y su santo derecho a hacer lo que les diera la gana, han traído estos lodos? ¿Han traído esta gente que se pasa la ley por el arco de triunfo? No había pensado nunca en esa característica. Yo escribí aquel relato, que es un pequeño relato de fin de semana, y recuerdo que lo escribí. Yo entonces vivía fuera de Madrid, en una colonia, El Plantío, fuera de Madrid. Era un domingo, me estaba esperando un amigo para ir a cenar. Por otra parte, el motorista de la revista El Mundo también me estaba llamando para recoger el original. Yo recuerdo que lo escribí de pie, en una máquina Olivetti de aquellos tiempos, prácticamente sin saber exactamente, sin controlarme de lo que decía, ¿no? Y claro, cuando escribes de esa forma tan deprisa, pues hay una parte sumergida del inconsciente que salta sin que tú lo puedas controlar. Brevemente, el artículo era de una persona de 40 años, 50 años, 40 años, del Partido Comunista, que había arriesgado toda su juventud por la izquierda, por la lucha obrera, etcétera, etcétera, pero era un intelectual y que tenía un hijo, un adolescente, en este caso una niña, y que con todos sus amigos se encerraban en la habitación con un ruido espantoso de música, fumando porros, etcétera, tal. Lo que más me molestaba, mientras él estaba en el salón escribiendo un informe para el partido, que pasaran por allí con un olor a choto aquellos chavales que ni siquiera le hablaban, ni siquiera volvían la cara para saludarle. Él lo único que les pedía a sus hijos, ya se llegó a un momento que lo único que les pedía era que cambiaran de vez en cuando el agua de la nevera, no les pedía nada más, pero ni eso. Lo había educado de forma que no creciera traumatizado como lo había crecido él. Lo había llevado por la gruta del Románico, e incluso se había bañado juntos desnudos en la bañera para quitarle traumas, etcétera. Pero he aquí que todo resultó inútil. Había una desconexión entre una generación que había luchado por la justicia, por la libertad y por la democracia, y estos chavales, esta generación, digamos, de pasotas. Entonces se produce un hecho que mientras él está escribiendo un informe económico, pues sale la niña y recoge de la estantería un disco de Mozart. Y fue ese punto en que el padre se rebela contra la hija adolescente y le da un bofetón y le dice: no pongas tus sucias manos sobre Mozart. Es decir, haz tu vida, pero a mí mi Mozart, es decir, mi vida, no me la destruyes. Bueno, hoy eso se consideraría un relato reaccionario, pero alguna fibra sensible tocó en una generación, porque muchas veces escribes una cosa que no le das importancia, pero tocas una tecla
que las centralillas se bloquearon y el director de la revista, de Triunfo, me dice, me acaban de llamar de París. Dice, yo también le he pegado una bofetada a mi hija. Es decir, era una cosa terrorífica lo que había. En el fondo era una desconexión que hubo de unas generaciones. Ahora bien, como tú bien dices, esa niña o ese chaval, ese adolescente, punky o lleno de imperdibles y lleno de tal, pues a lo mejor, que ahora tienen 40 o 50 años, son los que participan en esta regata. Me gustaría saber cuáles son los límites entre la crónica periodística, la crónica costumbrista, que tú has practicado muchísimo tiempo, donde incluso hay elementos de ficción que valen para ejemplificar historias reales, y la novela. ¿Y? La novela en general, no tanto. Bueno, mira, yo creo que ninguna novela de ficción, de terror, de absurdo, desafía un telediario. Es decir, el telediario hoy sobrepasa a cualquier parte de la imaginación. En un telediario hay de todo, hay injusticias, hay guerra, hay corrupción, y después toda esa basura, todas esas injusticias, toda esa ineptitud de los políticos, todas esas declaraciones absurdas, mediocres, etcétera, los bombardeos, etcétera, al final están como un broche con un desfile de modelos, con unas señoritas dando caderazos por una pasarela. Y después viene una cosa que se llama el tiempo, ¿no? El tiempo, que es lo fiable, lo que no se altera, aunque cambie, pero siempre permanece. Bueno, entonces, ¿qué es la ficción? ¿Qué es la realidad? Yo siempre me sirvo de la realidad, pero claro, la realidad tiene unos límites. La verdad tiene unos límites, y si quieres escribir literariamente de la verdad, no te puedes salir de la medida, de los límites del pentagrama. Mientras que lo verosímil, aquello que está y no está, aquello que imaginas y no existe, pero sí existe porque lo imaginas, y que lo ves cada día pero no sabes dar nombre, esa verosimilitud, eso es el fermento de la literatura. Y eso puede ser una crónica urbana, es decir, el telediario puede ser una materia de ficción, en cuanto tú puedes recordar un telediario y convertirlo en literatura solamente amasándolo con unas palabras nuevas literarias. Tus últimas novelas, todas, pero por volver a las últimas y a esta última de la que vamos a empezar a hablar ya más en concreto enseguida, parecen efectivamente que están sacadas directamente de las páginas de los periódicos, de las entradillas de los telediarios. Es decir, esa materia prima, corrupción, frivolidad, efectivamente, un poco de artisteo también en unos sitios y en otros, se confunden ya hasta el extremo de que ya parecen, las páginas de Lola parecen más ficción que muchas novelas. Sí, bueno, yo he hecho una especie de ruedo ibérico, 3 novelas que he tratado de explicar toda la transición, pero desde un punto de vista literario, y para eso me he servido de 3 personajes reales, pero que a la vez están caracterizados como si fueran de ficción. En la primera, que es Aguirre el Magnífico, me serví de Jesús Aguirre, duque de Alba, que él mismo es un personaje de ficción, ¿no? Él siempre decía, yo era amigo, siempre me decía que quería que yo fuera su biógrafo. Y una vez, mientras les daban el premio Cervantes a Gonzalo Torrente Ballester, en Alcalá hay una fiesta después del acto académico, en que, bueno, allí se da un vino de honor y tal, cantan la tuna y eso. Allí estaba ya el rey con la tuna, cantando clavelitos. Yo veo al duque y me voy hacia él y le digo,
Jesús, yo iba a saludar a su majestad, pero te prefiero a ti, porque yo siempre prefiero un Alba a un Borbón, ¿no? Y dice, ¿no conoces a su majestad? Y digo, pues no conozco. Dice, ven que te lo voy a presentar. Llegamos hacia su majestad. Allí había un señor que estaba hablando con él, y al ver que nos acercábamos se separó. Los de la tuna dejaron de tocar clavelitos y yo me encontré delante de su majestad y con Jesús Aguirre, de introductor, que dice, majestad, mi futuro biógrafo Manuel Vicent. Y dice su majestad, coño Jesús, pues como lo cuente todo, vas aviao. Bueno, en esto, una señora vestida de étnica, de lagarterana o de alcalavina, se acerca con una bandeja con chorizos relucientes bajo el sol de mediodía, cada uno al modo ibérico, con un mondadientes clavado en cada chorizo, enorme chorizo. Y dice, poniendo la bandeja entre los tres, dice dulcemente, un choricito, majestad. Y majestad dice, venga, así muy racial, venga. Coge el chorizo y se lo mete entero dentro de la boca. No sé si por protocolo, el duque, otro chorizo dentro de la boca. Yo, que tenía una gastritis brutal, pues dije, no, yo no puedo porque tengo gastritis. Pero he aquí que al rey no se le puede iniciar una conversación. Al rey tú puedes contestar lo que él te pregunta y a partir de allí ya fluye la conversación, pero tú no puedes iniciar jamás una conversación con el rey. Entonces yo me veo callado, aquellos dos señores, el rey de España y el duque de Alba, masticando un chorizo, cayéndoles una veta de grasa por la comisura. Yo digo, esto es la historia de España. Esa es la historia de España. Bueno, a partir de ahí yo me serví de este personaje, hijo natural, primero cura, después no cura, homosexual, y que de pronto, intelectual, y que de pronto rompe en Duque de Alba. Es ya inexplicable. Yo a veces iba a Liria, donde siempre se daban pollo para comer, y el vino picado, por supuesto. Y otros decían, no, daban albóndigas. No, bueno, a mí, pollo. Y entonces, un día allí en un gabinete que tenía un Cheesebrook allí y un Reynolds, y tenía la imagen, bueno, el Walter Benjamin, el Ruano, aquel chico que tiraron por la policía, Enrique Ruano, y Aranguren allí. Y allí estaba García Hortelano, que era muy amigo, y yo estaba allí. Y me dice, querido, ¿te gustaría tener una primera edición del Quijote en tus manos? ¿O tal vez te gustaría leer una carta autógrafa de Colón, que tenemos aquí en Diria? Y yo digo, mira Jesús, yo prefiero que me enseñes tu fondo de armario. Y me llevó a su fondo de armario. Era fabuloso, ¿no? Bueno, y García Hortelano le decía, mira Jesús, tú no eres duque de Alba, a ti te han dado la beca Alba, y como no te portes bien te la van a quitar. Bueno, quiero decirte que yo me serví de este personaje que recorrió los 50 o 60 años de la transición para esto. Después, en otra novela me serví de Carmen Díaz de Rivera, en otra novela que se llama El azar de la mujer rubia, amiga del rey, amiga de Suárez, haciendo un triángulo, donde yo creo que ese triángulo fue, porque por aquello del efecto mariposa, en ese triángulo se formó lo que es el espíritu de la transición, ¿no? Bueno, y después en la última, en el desfile de ciervos, me serví de ese cuadro que pintó el
Antonio López, que es como el mito de Dorian, ¿no? De Dorian Gray. Claro, en el mito de Dorian Gray, Oscar Wilde imagina que hay un cuadro, hay un retrato de un joven mundano muy guapo que hace un pacto con una puerta con el diablo, en el sentido de que él en la vida permanecerá siempre mundano, elegante y joven, mientras que el tiempo irá derruyendo, matando, envejeciendo a la imagen del cuadro, del retrato. Bueno, hasta que llega un momento en que se abre ese cuarto oscuro y se ve la verdadera corrupción del tiempo en el retrato. Aquí sucedió al revés. Es decir, el pintor estuvo 30 años para pintar el cuadro. Los pintó jóvenes. Ese cuadro estaba prácticamente inacabado en un salón del Palacio Real, mientras los personajes de verdad iban envejeciendo en la corrupción públicamente. Y he aquí que cuando se inaugura ese retrato aparece que las figuras reales eran viejas, erosionadas por el tiempo, llenas de escándalos y de corrupción, y sin embargo el retrato eran de una pareja real joven, de un príncipe joven, unas infantas jóvenes, con un aire así como sin la característica nobleza. Parecía como una familia de clase media que salía de misa de 12, como de Arévalo, dueños de una serrería, podría ser, y que se iban a tomar un aperitivo de gambas al ajillo. Bueno, esa es otra. Bueno, y dicho este friso literario de la historia de España, sirviéndome de personajes reales, digamos, amasándolos con la imaginación, pues es la literatura. Vamos a hablar de la regata, si te parece, Manuel. La regata, que es, por si no lo han leído, les digo sobre el principio, cómo arranca, ¿puedo? Sí, sí. Arranca con una escena que además, no sé si tomaste como ejemplo para ella una escena real, porque eso ha pasado en la historia de España con un conocido personaje, ¿no? Un personaje que va a participar en una regata en el Mediterráneo y está con una aspirante actriz o joven actriz todavía en segundos papeles y en plena faena él muere de un infarto y ella queda aprisionada debajo de... Así arranca la novela, ¿no? Aquí no aparecen personajes reales con su nombre y su apellido, aunque insisto que este personaje con el que arranca puede estar por lo menos vagamente inspirado en un personaje real de la vida española, a quien eso sucedió, exactamente eso le sucedió. Da la impresión de que lo que quieres hablar quizá más es, por supuesto, de este ambiente, de este Mediterráneo maravilloso con esos atardeceres que ya cantaba Serrat hace 40 años, pero al mismo tiempo también con las costas destrozadas, el sucio y tal, más que quizá de los personajes, del sistema que ha producido todo eso, ¿o te interesan más los personajes? Bueno, en este caso, en la primera escena es un multimillonario novio o pareja o amante de una actriz que está soñando con ser la Ofelia de Hamlet. Bueno, en una escena de sexo, ella está atada con las muñecas y con las piernas a la cama. Y mientras está atada fuertemente con unas ligaduras de esparto férreas en las muñecas y en los tobillos, él muere encima de ella en una casa deshabitada, en una casa así que no se puede, lejana, etc. Y muere encima de ella. Ella, sin explicarse cómo ni por qué, se libera de esas ataduras, ¿no? Se libera. Y eso se resuelve al final de la obra. Y yo siempre he preguntado a todos los que la han leído, y digo, ¿tragas con la solución? Y dice, sí, es perfectamente posible.
Bueno, esto es una metáfora de una chica maravillosa, joven, llena de talento y de belleza, que quiere ser actriz, pero que la corrupción le cae encima y cómo se zafa de la corrupción. Por lo demás, el Mediterráneo puede ser también, en este caso, bueno, Mediterráneo es, según digamos lo que sabemos del Mediterráneo desde la escuela de niños, es el caos, es la armonía, es la belleza, es el placer, es la sangre. Desde el principio de la historia hay 3 dioses monoteístas matándose entre ellos, apoderándose de la conciencia de sus fieles. Y bueno, por otra parte, todo lo que la cultura nos ha dado a nosotros en nuestra civilización ha salido del Mediterráneo. El Mediterráneo es el caos que te ayuda a pensar. Bueno, y a la vez, el Mediterráneo es un espejo moral, en que tiene sus propias reglas. Es decir, hay 2 Mediterráneos. Un Mediterráneo de un pequeño puerto de pescadores, lleno de unas barcas que normalmente se llama 2 hermanos, que como dice, en todos los puertos de pescadores del Mediterráneo hay una barca de pesca pequeñita que se llama 2 hermanos. Dice que por regla general son 2 hermanos que hace 20 años que no se hablan, pero que eso no está. Y después están los yates, ¿no? Los yates. En Valencia, en el náutico donde yo vivo, hay un pantalán donde están los veleros más deslumbrantes, los yates más majestuosos, y ese pantalán se llama Pantalán Virgen de los Desamparados. Bueno, pues está ese pantalán. Bueno, pues vas a cualquier pantalán de estos y eliges 20 veleros y dices, vamos a hacer una regata, ¿no? Vamos a hacer una regata. Y evidentemente va a haber de todo. No digo que van a ser todos malos ni tal. Hay millonarios que son simpaticísimos. Normalmente todos los estafadores son simpáticos. Esa es la primera regla. Un estafador no puede ser antipático, porque entonces no se come ni una rosca. Entonces, hay millonarios absolutamente facinerosos que en verano se ponen una camiseta con una cosa que, por ejemplo, puede decir creo en el arco iris, ¿no? O creo en las estrellas, cosas budistas, sonríe y sé feliz. Acaban de matar a alguien y dice, pues sonríe y sé feliz. Bueno. Pero también toda esa gente metida en el mar tiene que cumplir las reglas del mar. Es decir, el mar es una escuela moral. Tú puedes ser corrupto en el pantalán, en la piscina, hay tiburones de piscina, que son los peligrosos, pero el mar impone sus reglas. Y el mar, al fatuo, al millonario, lo puede hacer ridículo en un segundo. Y sin embargo, al tímido, al humilde, al que ama el mar, lo puede convertir en héroe cuando si quiere. Seas como seas, corrupto o no corrupto, si quieres navegar a vela, tienes que servirte del viento en contra para avanzar contra el viento. Como en tierra te tienes que servir de las adversidades para ser fuerte y vencerlas. Otra enseñanza que da el mar es que en el mar el temporal siempre hace honor a su propio nombre, siempre es temporal, siempre acaba por pasar. En este sentido, yo lo que quiero decir es que hay corrupción, pero el mar impone sus reglas. Y en esta novela es una travesía de 13 singladuras, que son 13 etapas de los viajes míticos, desde el viaje al Finisterre, de las Ocas, a todos los viajes son siempre unas 13, 14 estadios.
y que bueno, ahí hay de todo, hay placeres, hay música, hay canciones, hay comidas, hay atardeceres, te da tiempo para pensar en Dios, para pensar en la nada. Después, en el mar, por ejemplo, las encalmadas, las peleas conyugales en una navegación con 3 días de encalmada, eso es absolutamente terrorismo marítimo, ¿no? Y sin embargo se producen momentos de un placer indecible. Bueno, pues aquí hay vicios, como en la vida, y unos vicios purificados por la belleza de un crepúsculo, por un amanecer maravilloso. Bueno, hay de todo. En una de las escenas seguramente más relevantes de la novela, los ocupantes de uno de esos veleros, que son una familia muy pija, tropiezan con una patera y lo primero que hacen es llamar para pedir auxilio y les arrojan unas botellas de agua y algo para comer, pero casi como si contagiaran, ¿no? La impresión que da es de que esto sin duda ha podido ocurrir, y así de otras muchas formas, que al final cuando asistimos o cuando obramos de una manera así, en el fondo, porque ellos rápidamente lo primero que hacen cuando llegan a tierra o cuando llegan a un sitio donde hay cobertura es meter las fotos en Instagram y en todas partes para que vean qué solidarias son, ¿no? Es decir, que nos creemos que somos el padre Ferrer atendiendo desheredados en la India porque le hemos dado una botella de agua a alguien que nos la ha pedido en una patera, y esto simboliza otras muchas cosas, creo. Bueno, y esas chicas, es decir, ellas se conmueven, es decir, ellos ven a una patera perdida con una mujer, una negra embarazada y otra con un niño en brazos y dos personas allí angustiosas, reciben de la central del salvamento marítimo. Les dicen que por favor que no toleren que suban al barco por nada, le dan que no es porque contaminen, sino sencillamente porque al subir a bordo se pueden ahogar como se ahogan muchísimas personas. Solamente al ver el barco de salvamento se vuelcan todos a una banda y naufragan, ¿no? Bueno, es la sensación de que estas gentes maravillosas de ese barco no comprenden que haya esa injusticia y ese dolor y esa crueldad en el mundo, porque viven dentro de una burbuja en que solamente piensan en los aditamentos de los vestidos, de los adornos, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, es una cosa muy irónica, porque claro, como ellos van a Cerdeña y allí han prometido hacer una paella en Cerdeña, y como los valencianos arman tanto lío con la paella y todo eso, pues resulta que el agua la llevan en la paella, claro, porque hay que llevar el agua de Valencia para poner una paella, porque si no parece que no sirve. En fin, es una leyenda urbana, pero que está así. Y ellos llevan agua para una paella, para hacer una paella en Cerdeña, vale. Pero desde el salvamento marítimo le dicen deles agua, deles comida, galletas, en fin, lo que tengan, y efectivamente le dan galletas energéticas que han comprado en una delicatessen. Ella le ha dado una chupa de no sé qué, de Chanel o algo así. Y después, cuando hacen la paella sale mal, como casi todas, y ellas, las pijas estas, lo achacan a que han tenido que dar el agua a los náufragos, claro. Bueno, son ironías de la navegación. Estabas hablando antes de estas camisetas que llevan aquí, lo de el arco iris y cosas de esas. Me gustaría saber si cuando estás hablando de eso, de cómo los corruptos te parecen personajes que llevan una vida de filosofía zen durante el mes de agosto, solo durante el mes de agosto, porque luego son tiburones, si te has inspirado en este personaje verdaderamente peculiar, este señor que se llama Marcos Benavent, que lleva aspecto de monje budista sin túnica y que va predicando por ahí lo bueno que es vivir sin tener nada después de haber robado a manos llenas y que ahora se ha convertido. Si te ha servido de inspiración. No es personalmente, es decir, es que claro, si te fijas en un solo personaje, yo literariamente te sirven varias facetas de muchos personajes para fabricar un personaje tuyo que esté vivo, ¿no? Si
haces la parodia de un solo personaje, digamos, reconocible, bueno, que baja mucho el interés, ¿no? Porque ya el lector piensa más en el personaje real que en el imaginario y en el literario. Bueno, podría ser perfectamente, pero no, yo le veo un poco... No, es decir, yo cuando me refiero que un asesino, ¿no? Porque este no es un asesino, este es un golfo intoxicado por el dinero, que posiblemente se ha servido de la coartada budista para ver si colaba, ¿no? La filosofía dice, a ver si con la filosofía meto a Buda en el tinglao y a ver si Buda, con toda su cachaza, pues me salva, ¿no? Pero no, es decir, yo lo que creo es, pero ahí en esta regata hay gente simpática, ya lo he dicho antes, un golfo pues tiene que ser simpático, si no, pues ya me contarás. Y después yo, por lo que veo, es que en Valencia, por ejemplo, donde ha sido un espejo de corrupción, pues cada territorio, en este caso Valencia, pues tiene un genio colectivo. Y en Valencia, pues todo es directo, inmediato, visible, natural, espontáneo, ruidoso. Y claro, todas esas características del valenciano, pues las lleva a pintar como Sorolla o a ser corrupto, como han sido corruptos de 1000, 2000, 3000, 4000. Bueno, ¿por qué? Porque es la falla. Es decir, lo que más molesta en Valencia, cuando si alguno de vosotros ha ido a las fallas, cuando queman la falla del ayuntamiento, la gente se pone muy nerviosa y grita y abuchea y silba si no está bien quemada. Lo que más odia un valenciano fallero es que esa falla tarde en consumirse. Y sobre todo lo que más odia es que se queden muñecos chamuscados sin caer. Eso es lo que más odia. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Durante 20 años veíamos la falla. Veíamos que sí, que estaba ardiendo, pero veíamos muñecos chamuscados que no han caído. Y finalmente han caído. No todos, pero esa falla se ha quemado y ha caído. Bueno, la idiosincrasia del Mediterráneo, pues es eso. Es decir, por ejemplo, el mismo Partenón, que pasa por ser el ejemplo de la armonía, el ejemplo de la belleza, pues es resultado tal cual de una explosión de dinamita cuando fue depósito de municiones, ¿no? Esa es la esencia de todo aquello. Esta es la esencia de la regata. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno. Puede un millonario pues sacarte de un apuro y puede un pobre engañarte por sobrevivir. Aquí hay un personaje también que es otra cosa, que es una cosa evidente que se plantea en todos los sitios de lujo del Mediterráneo y de todas partes, pero sobre todo los náuticos, que es un personaje que se llama Popete, que es el mecánico del club. Claro, ese mecánico, que es un desarrapado, es el amo de esa ciudad náutica, como si fuera el rey de esa ciudad náutica. Porque si Popete al super multimillonario no le arregla, no le soluciona el manguito de no sé qué, ese millonario no navega. Entonces se nota, muchas veces se ve, yo lo he visto, detrás del mecánico del club a una rogativa, a una procesión de multimillonarios rogando a un desarrapado: Popete, por favor, arréglame la culata, Popete, por favor, no me olvides. Es como unas rogativas. Multimillonarios que están acostumbrados a mandar y a ser obedecidos inmediatamente.
Y eso es, desde entonces, desde los romanos, perdonad, desde los romanos en casa, en la casa tenían un hogar, un fuego para honrar a los dioses lares que son los que protegen el fundamento de la familia. Bueno, pues se dieron cuenta los romanos que los dioses lares de verdad son los esclavos. Es decir, los criados, un criado es el que da la libertad al amo. Y en este caso, pues en el popete también es el dueño de la regata. En la novela en la que se habla de personajes que han hecho fortunas al calor de la corrupción, que quizá no son los grandes corruptos, pero sí han crecido al calor de lo que ha habido ahí. Me pregunto si no se corre el riesgo de que al literaturizar a estos personajes se les aporte un glamour parecido a lo que en su momento se dijo que había pasado con la trilogía del Padrino, primero con la novela de Mario Puzo y luego con la trilogía, que es que se le había dado glamour a la mafia. Se había convertido en algo épico y al final romántico a la mafia sobre la base de haber hecho una estupenda novela y sobre todo unas extraordinarias películas. Sí, bueno, la mafia siciliana y la mafia italiana tiene glamour, cosa que no la tiene la mafia, por ejemplo, ecuatoriana, ni la de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine ha hecho héroes a unos bandidos que por otra parte son hombres de honor. Es decir, cuando uno quiere ser mafioso en las películas y tal, se pone un traje oscuro, una corbata y un sombrero borsalino. Pero claro, el sombrero borsalino en los años 32 en Chicago los llevaban también los de la adoración nocturna. Quiere decirte que el mafioso era un hombre de honor, viste encorbatado, viste con chaqueta, porque es un hombre serio, ¿no? Cuando la mafia era una mafia agraria de hombres de honor, de hombres fiables. Bueno, pero eso al hacerlo película lo han hecho un mito, y hoy casi todo el mundo quiere ser mafioso, en el sentido de que, bueno, no, es decir, que sale en una película una carnicería, un depósito de carnes, ¿no? Un matadero lleno de terneros pelados ahí, desollados, cabeza abajo, y entre ellos 7 ahorcaos también, y es glamour. Pues es glamour porque el cine es glamour, ¿no? La literatura también ha tenido algo que ver en eso, ¿no? En las películas de la mafia en realidad empezaron por grandes o por estupendas novelas. Por eso decía que si no corremos el riesgo, suponiendo que sea un riesgo, que igual lo asumimos y ya está, igual hasta es más divertido, de que toda esta gente que ha hecho fortunas importantes al calor de la corrupción terminen siendo personajes con eso, que tienen efectivamente un cierto atractivo, que no son despreciables, sino que, bueno, podemos convivir con ellos, es divertido. Sí, bueno, la literatura todo lo mitifica, en el sentido de que, bueno, es que pasa que el arte, es decir, la literatura no sirve para nada, no sirve para arreglar una injusticia ni para nada. Es decir, ningún libro, por muy maravilloso literario que haya existido, desde Hamlet al Cervantes, a todos los grandes escritores del mundo, han servido para que un niño no muera de hambre. Sin embargo, el periodismo sí. Es decir, la literatura, el arte, sirve para olvidar precisamente que esa realidad existe, para lituralizarla, para hacerla estética. Vamos, por ejemplo, un niño en un cruce, en 4 esquinas, muere atropellado por un coche. Si ese niño atropellado por un coche lo escribe un grandísimo escritor y hace un cuento de ese niño atropellado por un coche, el lector olvida al niño real y se admira
de lo bien escrito, del sentimiento que ha extraído ese escritor de ese relato de un hecho real. Pero el hecho real ha sido olvidado, porque el arte consiste en olvidar la realidad, desrealizar la realidad. Ahora bien, si en vez de un relato literario, un periodista escribe un reportaje o una crónica de ese suceso, de ese accidente, es posible que ese artículo o esa denuncia sirva para que el alcalde ponga ahí un semáforo. Entonces, si eso lo reduces a toda la historia de la cultura y de la literatura, pero indirectamente sí. Indirectamente, ¿para qué sirve la literatura, el arte? Sirve exactamente para refinar nuestra sensibilidad. Y al refinar nuestra sensibilidad, somos más sensibles a la injusticia. Es decir, de hecho, a estas alturas del siglo XXI, en el mundo hay más justicia que nunca, hay más, digamos, menos violencia que nunca. Pero ¿por qué tenemos la sensación de lo contrario? De que la violencia nos está ahogando, que la injusticia nos está intoxicando. Sencillamente porque somos más sensibles. Antes era normal, es decir, en todas las esto de tal, ponían, y entraron los ejércitos y pasaron a cuchillo a las mujeres y a los niños, y eso era un remoquete que no te conmovía. Lo que sucede es que ahora somos más sensibles, y lo que pasa en cualquier parte del mundo está pasando en tu acera, delante de tu casa, y no sé, digamos ya en tu salón, estar comedor, a través del telediario. Ahora, tal vez la sensibilidad refinada por la literatura y por el arte hace que, por un efecto secundario, podamos pelear a favor de la justicia. Manuel, antes de que el público te haga preguntas, y yo me voy a reservar una para el final del todo, una cuestión que se pregunta siempre un escritor cuando se publica una novela y se empieza la fase de promoción de la misma. Normalmente no es que tengan en la cabeza otro proyecto, es que tienen el ordenador ya y muy avanzado otro proyecto. En tu nueva novela, en tu próxima novela, ¿has vuelto al Mediterráneo o has vuelto a la meseta? En una nueva novela. Que está sin publicar aún, claro. Pues ahora mismo estoy tan obsesionado en salir de esto, en que esto llegue a las librerías y que, bueno, y que esto sea visible, pero evidentemente siempre será, lo que yo escriba siempre será algo, es decir, yo no tengo ni fuelle, ni talento probablemente, ni ganas de esforzarme a una edad ya para crear de la nada, de la fantasía, de fabricar cosas. Yo siempre que he escrito he tratado de escribir cosas que he visto, que he soñado, que he amado, que he odiado, que he gozado y que he vivido y que he tocado y que he saboreado, ¿no? Es decir, cosas vividas. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un autor, porque lo demás, es decir, la imaginación nace de la realidad. Primero, para ser imaginativo tienes que fijarte en la vida. Es decir, todos los grandes descubridores científicos se han fijado en la realidad. Es decir, para inventar el avión ha tenido alguien que estar tumbado en una playa y viendo y admirándose, perdiendo el tiempo, viendo volar las gaviotas, ¿no? Bueno, a partir de ahí, con esa observación del vuelo de las gaviotas, hoy se va, un artefacto se puede meter en Plutón,
Y ya reduciendo una cosa a la mínima expresión, una fregona la inventó alguien que primero tuvo que fijarse en las mujeres arrodilladas fregando el suelo. Si no se hubiera fijado en las mujeres arrodilladas fregando el suelo, no tendríamos fregona. Bueno, pues en literatura es lo mismo. A mí muchas veces me dicen, oye, para escribir, ¿qué tengo que hacer? No sé qué. Y digo, mira, tú lee a Shakespeare y mira por la ventana. Punto. Con eso vas quieto solo. No hay más que sentarse en una terraza y ver pasar a la gente. Cada persona en el rostro lleva un mapa de idas y venidas, todas las pasiones, está todo ahí tal. En ese río de la gente, pues ahí se aprende todo. Berlanga, por ejemplo, y Azcona, dos maestros, iban muchas veces al Corte Inglés a ver cómo se movía, cómo iban con el sentido de que alguien va a un acuario a ver peces, ¿no? A ver peces raros. Se iban al Corte Inglés a ver cómo se mueve y cómo habla la clase media española, clase media medio alta. Y bueno, y de ahí sacaban todo. Es decir, el mismo Azcona decía, ¿cuándo dejó las comedias italianas de ser interesantes? Cuando los guionistas ganaban ya dinero y ya no iban en autobús. Es decir, en el autobús, las cosas que se dicen en el autobús son increíbles. Por ejemplo, en el Azcona, por ejemplo, decía, vamos al Corte Inglés y de pronto te ves entrar a un señor y su señora. La señora se mueve en el Corte Inglés como pez en el agua. El señor va un poco derrotado ya, ¿no? Y vamos a suponer que la señora va con el marido, ya de cierta edad, a comprarle una chaqueta. Y está en el probador. Y Azcona me decía siempre, dice, vas allí, ves que la señora, que se mueve allí muy pireta por el Corte Inglés, el señor va como vencido, avergonzado un poco de estar allí, y al probarse la chaqueta, la mujer le dice, haz así, haz así. Y dice, pero ¿cuándo la gente hace así? Si la gente en la calle nunca... Yo no veo que la gente hace así jamás, ¿no? Bueno, esos detalles que humanizan la vida, es decir, el fijarse cómo habla la gente en esto, pues eso, pues lo que yo escriba, desde luego, mejor o peor, siempre será algo que yo en primer lugar lo he visto en la realidad. He dicho que me reservo la última pregunta sobre eso que acabas de decir exactamente. Y ahora es su turno, si les parece, para hacer preguntas. Gracias por sus obras y por el pensamiento. Le he estado mirando al mapa de la cara y no soy capaz de... Difícil lo tienes, de sacarle nada así a primera nota. Pues tú mira bien porque aquí hay mucho... No, te he mirado durante una hora y no lo he conseguido. Pero bueno, te quería hacer dos preguntas. Una, si tú crees que el marino es un ser eternamente insatisfecho, en el sentido de que cuando está en el mar quiere estar en tierra y cuando está en tierra quiere estar en el mar. Y la segunda es que cuando escribes, si tienes principios, si tienes valores, o te da igual, porque tocas todos los palos al corrupto, a la actriz joven, al millonario, a Popete, bueno, en este caso, y a otros muchos. O no, o es puro divertimento, como Azcona y estos que se van al Corte Inglés. Bueno, vamos a ver. Lo del mapa no hace falta que me lo detalles. No, lo del marinero, yo no sé, bueno, todo lo que se dice del marinero, de que que vuelve, que sea, bueno, eso es literatura, pero de un marino mercante que está 5 meses en el mar y no ve a la familia desde hace 5 meses, o unos pescadores que se van al gran sol y no vuelven y tal, pues me imagino que sí, que cuando están en el mar querrán estar en tierra y cuando están en tierra querrán estar en el mar. Pero eso pasa en casa, que si estás en la butaca,
pues quieres estar en el jardín o en la calle, en el bar, y si estás en el bar, dices, ¿qué hago yo aquí con estos pelmas? Y me voy a mi casa. Y ya está. Es decir, el cambiar de sitio, eso es la naturaleza humana. Desde que el hombre es hombre, tiene dos piernas, es decir, la naturaleza te ha hecho dos piernas para que saques a pasear al cerebro. ¿Sí? Tú tienes una cacerola aquí, una cacerola que dentro hay una sopa hirviendo, brutalmente complicada, y todo el organismo son dos piernas para que tú la saques a pasear. Y siempre estás donde no quieres estar, por supuesto. Eso por una parte. La otra es, oye, la vida yo me dedico a mirar. Yo no tengo la culpa de que... Yo he estado en el palco del Real Madrid invitado alguna vez, y en el palco del Real Madrid es un sitio privilegiado para ver la sociedad y el alma humana. De pronto, no en el palco, sino en cualquier parte de la vida, hoy, una de las características de la sociedad de ahora es que muchas veces das la mano, tienes que dar la mano a alguien que mañana sale en el periódico porque lo van a meter en la cárcel. Bueno, pues has tenido que dar la mano. Entonces, ¿qué haces? ¿Que no das la mano? Pues oye, pues no estaría mal no dar la mano ya a nadie, tal como está la vida. Bueno, dos, oye, yo toco todos los palos porque yo soy un escritor, y además soy un escritor, bueno, comprometido con mi forma de ver la vida. Es decir, yo creo que un escritor primero tiene que cumplir profesionalmente con su trabajo, porque ya lo dijo Bogart, los hombres, las personas, se dividen en dos: profesionales y no profesionales. Punto. Asesino, profesional. Poeta, profesional. Panadero, profesional. Y así. Y bueno, y como la comedia humana es tan divertida y tan diversa, pues yo me dedico a escribir. Te quería saber si tienes principios por tu cabeza. ¿Pasan principios? Bueno, pero ¿qué son principios morales? Principios religiosos, querer salvar a la humanidad. Yo no quiero salvar a la humanidad. Yo no tengo principios. Sí tengo principios para yo digo, el único principio que yo tengo, el único, es no avergonzarme de mirarme al espejo cada mañana mientras me afeito. Punto. Ya está. Es cumplir con mi obligación. No hablar contra la corrupción en un periódico y ser yo un corrupto. Punto. Con eso ya me voy, vamos, sobrado al otro mundo, sobrado. Y después que yo me afeite y que no me tenga que avergonzar, pues oye, vas que te matas. Cuidado. O sea, que el sombrero de Borsalino y la corbata negra, eso no te la pones, ¿no? No, hombre, no, eso no, porque eso es un disfraz, Comentando un poco lo del Mediterráneo, ¿no? Como una cuna de civilizaciones, de religiones y demás. Intentando combinar el Mediterráneo con el fenómeno de la corrupción, la pregunta que quería hacerte es, ¿tú crees que la corrupción, conforme pasa el tiempo, se va confirmando que es un fenómeno típicamente sureño frente a otras civilizaciones donde la corrupción está mucho peor vista? Bueno, los protestantes, los países nórdicos, son tan corruptos o más que nosotros. Es decir, la corrupción de la banca suiza, con los finolis que son los suizos, imagínate, con los encorbatados que van los suizos, imagínate lo que hay debajo de esas montañas nevadas, lo que hay, con todo lo que es Fardón, Nueva York, que taca, la corrupción de Wall Street. Es decir, es que la corrupción del Mediterráneo es como una fiesta de cumpleaños al lado de la corrupción de eso. La corrupción del calvinismo
del calvinismo, de esa sociedad hipócrita, es apabullante. Lo que sucede, que eso sí que lo llevan mejor, es que en los países anglosajones es más difícil robar. Y lo único, puesto que la codicia es un excipiente del alma humana y de la condición humana, lo que hay que hacer es hacer extraordinariamente difícil meter la mano. Porque donde esté el dinero de todos, haya 4 miradas de cada partido y que ahí no meta mano nadie. Ahora, en cuanto a la corrupción en sí misma, bueno, pues por supuesto que sí. Lo que sucede es que, vamos a ver, una democracia consiste fundamentalmente, la democracia nació desde el momento en que te exigen pagar impuestos y tú mandas a un representante detrás de tu dinero para ver qué hacen con tu dinero en el Estado, allí donde está el caudal, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que el hecho de que esté la corrupción tan a la flor de vida, la democracia consiste en sacar la basura y la corrupción a la superficie. Lo primero que hace un tirano o un dictador, si viene una dictadura, al día siguiente se obturan las bombas de achique. Punto. Ya no hay corrupción. Ahora, evidentemente, en este país hay democracia, porque todos los días las bombas de achique funcionan, mejor o peor, funcionan. Cada día sale la corrupción a la superficie. Lo que sucede es que en este país es como si hubiera una huelga de basura. Es decir, la corrupción está en la calle, nadie la recoge. Las bolsas, tú imagínate que las bolsas negras se estuvieran estratificadas en cada esquina, pues claro, hiede, la sociedad hiede. Si hubiera un régimen judicial rápido, ligero y contundente, esas bolsas de basura las liquidarían enseguida, que es lo que hacen, y eso en eso nos ganan los países protestantes, los países anglosajones, que allí alguien, una ministra, que saliendo de su despacho de noche, usó la tarjeta suya del ministerio para sacar una chocolatina, porque tenía hambre, se había quedado sin cenar, para sacar una chocolatina, para devolverla al día siguiente, tuvo que dimitir. Claro, si una ministra dimite por una chocolatina, tú tienes que pagar impuestos, porque lo peor de una corrupción de arriba es como un clima, una niebla que cae abajo y te permite a ti ser un pequeño corrupto. Dices, si aquel se lo lleva, ministro de Economía se lo lleva, ¿cómo voy a declarar yo la reforma del cuarto de baño? No seré yo tan gilipollas. ¿Cómo voy a pagar con IVA si aquel se lo lleva? Entonces, ¿qué pasa? Que la corrupción mayor envenena a la corrupción menor, que es la que a ti te toca. Entonces, es ese clima. Mientras que si tú ves el ejemplo de alguien que en una multa de tráfico un ministro dimite, pues entonces ya la cosa va en serio. A ver, sí. ¿Se puede concebir que en esos países del norte voten de nuevo en unas elecciones a los corruptos confesos? Es imposible. Vamos, de momento puede darse algún ejemplo, pero no creo. No creo. Lo que pasa es que aquí estamos inmunizados, es decir, aquí, por ejemplo, la tragedia hablando del Mediterráneo, el que todos los años se ahoguen 3.000, 4.000 personas ahí ahogados, ¿no? Pues ya lo has codificado. Es como si tú codificas un mal o una injusticia, la codificas. Por ejemplo, muertos de tráfico fin de semana. Bueno, ya sabes que serán 20, 30, depende. Si es un fin de semana largo, pues serán más, si es menos y tal. Ya lo tienes codificado.
si hay una fiebre del pollo, que ha muerto un chino, con la fiebre del pollo, se alborota la humanidad entera. ¿Por qué? Porque ese pollo que ha muerto de una fiebre de no sé qué no está codificado. ¿Qué pasa con el problema del Mediterráneo? Ya hemos codificado que cada día se ahoguen 500 personas, pero tú sabes lo que es eso, 500 cadáveres flotando en el mar. Bueno, pues eso ya lo has codificado, ya te has inmunizado, ya te has hecho un callo en el alma o en el espíritu, te ha hecho un callo. Si eso lo digieres y lo haces tuyo, pues es posible que en esta civilización del sur puedas perfectamente votar a los corruptos, porque son tus corruptos, punto, son los míos. Y no digamos ya en un país como este, que la gente se está echando corruptos a la cabeza unos a otros, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que también acabas de decir hace 10 minutos que todas las novelas que tú escribes parten de cosas que has vivido, conocido, soñado. En una de las historias más célebres de los años 80, en aquella época en la que había en algunas viviendas de buen nivel una cosa que se llamaba vídeo comunitario, que es decir, se ponía una película de vídeo y lo veía toda la comunidad, cuentas una historia en la que una pareja de la de misa dominical y aspecto muy formal se han grabado en vídeo mientras están en la alcoba, y hay un momento en el que van a verse al día siguiente y por una de estas conexiones extrañas termina viendo toda la comunidad a esa pareja. Entonces al día siguiente, cuando se encuentran, que van a misa el domingo por la mañana y se saludan, pues todos tienen que aguantarse la risa y los gestos y los codazos para eso. ¿Esa historia la conociste o la soñaste? Esa historia es reinventada de un hecho real que sucedió en Italia, pero que yo me la traje de Italia y me la planté en la calle Velázquez de Madrid, entre un notario, un registrador y tal. Pero te digo que hoy, tal como está la cosa, esos serían elegidos los presidentes de la comunidad, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer teneros aquí. Gracias, Manuel. Glenn Cooper, el autor del bestseller La Biblioteca de los Muertos, vuelve con su obra más ambiciosa, Condenados. Historia, intriga, acción, aventura y ciencia se aunan en esta nueva novela del maestro del thriller histórico con más de 7 millones de lectores. Condenados, de Glenn Cooper, publicada por Grijalbo. Los Herederos de la Tierra, la esperada continuación de La Catedral del Mar. Vuelve a disfrutar la historia con la novela número 1 en ventas que ha emocionado a miles de lectores. Los Herederos de la Tierra, de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo. MC Radio Station. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa en Acordes y Letras. Espero que os haya encantado escuchar y ver a Manuel Vicent y este nuevo trabajo y este nuevo libro que nos presentaba, La Regata. Como os decía, para mí fue un auténtico placer y un honor conocer a Manuel, pero no solo ya en la conferencia, ¿no?, sino antes y después, charlando tranquilamente con él. Todas esas anécdotas, esos recuerdos que él tiene, que para él es como si hubieran ocurrido ayer mismo. De verdad que fue excelente conocerte, Manuel. Muchísimas gracias por todo. Como espero que también os haya encantado la poesía de Rosa María Estremera, que estará muy pronto en Acordes y Letras también. Y como no, y la música de Elvis Presley con la Royal Philharmonic Orchestra. Esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. MC Radio Station.